Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que genera muchísima confusión, el autismo y el TDAH. A menudo se mezclan, se solapan, pero ¿son lo mismo? Pues no. Hoy vamos a desgranar qué es cada uno, en qué se parecen y sobre todo cuáles son esas diferencias clave que lo cambian todo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque más allá de las etiquetas de autismo o TDAH, ¿qué significan en realidad? Y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tanto distinguirlos a veces? Bueno, pues para entenderlo vamos a hacer un viaje al origen de todo, el desarrollo del cerebro. Antes de poner el foco en el autismo o en el TDAH, tenemos que dar un pasito para atrás. Hay que entender el marco general. Y es que ambos forman parte de una categoría mucho más grande, los trastornos del neurodesarrollo. Entender esto es, de verdad, la base para comprender todo lo demás. ¿Y qué es eso de trastornos del neurodesarrollo? Pues a ver, imaginemos que el cerebro es como un edificio que se va construyendo durante la infancia. Estas condiciones son, digamos, diferencias en los planos originales. Aparecen muy pronto y afectan a cómo se conectan los circuitos desde el principio. No es algo que aparece de repente, sino que forma parte de la estructura cerebral de la persona desde pequeño. Y claro, el impacto es profundo. Hablamos de que afecta a los procesos más fundamentales, cómo pensamos, cómo usamos el lenguaje, cómo gestionamos nuestras emociones. Son los cimientos sobre los que construimos nuestra personalidad y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y ojo, que el autismo y el TDAH no están solos en esto, son parte de una familia más grande. Ahí también están los trastornos del lenguaje, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje. Todos comparten ese origen común, una manera diferente en la que el cerebro se ha desarrollado. Perfecto. Con ese contexto ya claro, ahora sí vamos a hacer zoom. Nos metemos de lleno con el primero de nuestros protagonistas, el trastorno del espectro autista, o como lo conocemos, TEA. Para entender el autismo hoy en día, es vital entender este cambio. Antes se hablaba de cajitas separadas. Autismo por un lado, síndrome de Asperger por otro. Pero la ciencia se dio cuenta de que esto no tenía mucho sentido. Ahora se entiende todo como un único espectro. ¿Y qué significa eso? Pues que hay tantas formas de autismo como personas autistas. Es un continuo. El primer gran pilar para el diagnóstico es la comunicación social. Y no se trata solo de poder hablar. Va mucho más allá. Es la dificultad para entender el lenguaje no verbal, los gestos, mantener el contacto visual. Es ese toma y daca de una conversación, ese baile social que la mayoría de la gente hace casi sin pensar. Y el segundo pilar son los comportamientos que llamamos restringidos y repetitivos. Esto puede ser muchas cosas, desde movimientos como un aleteo de manos hasta una necesidad muy profunda de que las rutinas no cambien. También incluye tener intereses muy intensos y específicos sobre un tema concreto o una forma particular de procesar los estímulos sensoriales, ya sea con mucha o con muy poca sensibilidad. Y aquí es donde la palabra espectro cobra todo su sentido. No hay una única forma de autismo. El diagnóstico oficial recoge 3 niveles de necesidad de apoyo. Desde el grado 1, que necesita ayuda, hasta el grado 3, para personas que necesitan una ayuda muy notable. Esto nos enseña perfectamente la enorme diversidad que existe dentro del propio espectro. Muy bien, dejamos el autismo aparcado un momento y ahora vamos a poner el foco en el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A ver, lo primero y más importante, hay que romper un mito. El TDAH no es simplemente ser un niño muy movido, es mucho más complejo. En realidad es una dificultad del cerebro para autorregularse, para gestionar lo que llamamos las funciones ejecutivas, planificar, organizar, controlar los impulsos. Vamos, el director de orquesta de nuestro cerebro. Si nos vamos a la definición formal, hay 2 palabras que son la clave de todo: persistente e interfiere. No hablamos de un despiste un día o de tener mucha energía un rato, hablamos de un patrón constante que se mantiene en el tiempo y que de verdad interfiere en el día a día, ya sea en los estudios, en el trabajo o en las relaciones. El TDAH se manifiesta sobre todo de 2 maneras. Por un lado, la inatención, que no es solo no escuchar, es la dificultad para organizar tareas, para mantener la concentración en algo, los olvidos constantes. Y por otro lado está la hiperactividad y la impulsividad, esa sensación de tener un motor por dentro, de no poder estar quieto, de interrumpir o de que cuesta esperar el turno. Y una cosa fascinante del TDAH es cómo va cambiando con la edad. La hiperactividad más física, la más evidente, la de no parar quieto en la silla, suele disminuir cuando se llega a la edad adulta. Sin embargo, la inatención y esa impulsividad más interna, esas suelen quedarse. Simplemente se manifiestan de formas diferentes, a veces más sutiles. Venga, ya hemos visto cada uno por su lado.
Ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ponerlos frente a frente. Vamos a ver por qué se solapan, por qué se confunden. Y lo que es más importante, vamos a entender cuáles son sus diferencias fundamentales. Esta tabla es oro puro. Fijaos, por ejemplo, en la interacción social. Una persona con autismo puede tener dificultades porque no capta de forma intuitiva las normas sociales. En cambio, una persona con TDAH puede tener problemas sociales porque interrumpe o parece que no escucha, por impulsividad o inatención. El comportamiento final puede parecerse, pero la causa de fondo es totalmente distinta. Y lo mismo pasa con los intereses o con las rutinas. Y aquí un dato que da mucho que pensar. Por cada 4 diagnósticos de autismo en hombres, solo hay uno en mujeres. ¿Y por qué esta diferencia tan brutal? Pues en gran medida porque en las niñas y mujeres los síntomas a menudo son más internos o se camuflan, se enmascaran para encajar socialmente, y eso hace que pasen desapercibidas durante años. Y por cierto, con el TDAH pasa algo muy parecido. Y ahora llegamos a una de las claves de la confusión, la comorbilidad. Es una palabreja que simplemente significa tener más de una condición a la vez. Pues hasta un 70% de las personas con TDAH tienen alguna otra. Y sí, una de las combinaciones más frecuentes es tener TDAH y autismo a la vez. Y claro, esto hace que el diagnóstico y el día a día sean mucho más complejos. Muy bien. Para ir terminando, vamos a alejarnos un poco de las etiquetas clínicas. Hablemos de lo que de verdad importa, el impacto real en la vida de las personas y de un concepto clave que es el de neurodiversidad. Esta frase que está sacada de los manuales de diagnóstico lo resume todo. No se trata solo de tener ciertos rasgos. Para que se considere un trastorno, esos rasgos tienen que causar un deterioro clínicamente significativo. Dicho de otra manera, tienen que dificultar de verdad la vida en el cole, en el trabajo, con los amigos. Y esas consecuencias son muy reales. Van desde dificultades en el colegio y rechazo de los compañeros hasta verdaderos retos para mantener un trabajo o una pareja en la vida adulta. Vivir en un mundo que no está diseñado para tu cerebro aumenta muchísimo el riesgo de sufrir ansiedad o depresión. Por eso, el apoyo y la comprensión son absolutamente cruciales. Así que, al final, la reflexión que queda en el aire es esta. Hemos visto los criterios, las diferencias, los parecidos, pero el verdadero reto es un cambio de perspectiva. ¿Cómo pasamos de ver estas condiciones solo como una lista de problemas a entenderlas como lo que son, parte de la increíble y maravillosa diversidad del cerebro humano? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por la atención.